gente que solo pueda poseer tu vida, sino poder dar, Señor, como tú, Señor. Llévanos y trae esa dimensión en medio nuestro, y enséñanos y guíanos a esa realidad, la realidad de tus hijos gobernantes, los que han madurado, Señor, Padre, gracias. a la imagen perfecta del Hijo, a la estatura. Padre, te damos gloria y honra, Señor, por este momento, Padre, tan especial que nos podemos reunir, Señor, de todas las naciones, Padre. Te damos a ti gloria, honra, Señor. Consagramos esta noche, Señor. Estamos hambrientos de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que sea tu luz, Señor, que resplandezca nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, para que tu palabra sea revelada, Señor. Queremos conocerte más a profundidad, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y podamos dar fruto al 100%, Señor. Padre, únanos en esta noche, Señor, en un mismo espíritu, Señor, que nos podamos regocijar. Padre, que las aguas de tu espíritu, Señor, desciendan, Señor, y broten desde lo más profundo de nuestros corazones, unos a otros, Señor, en comunión con tu luz, con tu amor, con tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos a ti gloria y honra, Padre, en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pastora, ¿se puede abrir el micrófono? Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendice, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por esta noche que tenemos tremenda enseñanza. Vamos a estar continuando con la enseñanza que tenemos sobre el tema de las iniquidades. Estamos trayendo revelaciones, estamos trayendo rompimiento y estamos trayendo el conocimiento de todo lo que nos ha estado atando por mucho tiempo, y sabemos que ya Jesucristo pagó el precio desde hace mucho tiempo. Así es que toda iniquidad y toda atadura, toda maldición que el enemigo ha estado trayendo a nuestras vidas está ya descubriéndose, y cuando es descubierta y es liberada, vamos a ver la gloria de Dios. En esta noche nosotros estamos muy contentos, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Le doy la bienvenida y la gracia a todos los hermanos que se están conectando allí, que están saludando. Buenas noches y bendiciones. También quiero darle gracias a nuestro querido hermano Simón Aquino, que los invitamos a compartir esta noche con nosotros, y desde Chile, y ha aceptado la invitación de nosotros. Y esta noche Simón le va a traer el tema de la justicia quiebra la iniquidad. Así es que, amados, estamos expectantes. Y Simón ya puede abrir su cámara. Damos gracias al Señor, y ya Alejandro oró. Así que el Señor está en control. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones, todo lo que ya el Señor ha estado preparando. Estamos expectando que Simón entre. Él está ahí preparándose. Amén. Aquí está. Simón, buenas noches. Amén. Bendiciones. ¿Cómo está? Bendiciones. Amén. Bueno, gracias. Gracias una vez más, Maritza, Alejandro también, por esta oportunidad de poder compartir con los hermanos. Siempre es agradable poder compartir con gente que ama al Señor. Y tengo esa convicción de ustedes, de ese amor genuino que tienen al Padre. Así que gracias por esta oportunidad. Y bueno, expectante también de poder compartirle acerca de algo muy importante, creo, que tiene relación obviamente con todo lo que han estado viendo acerca de la iniquidad, pero también tiene mucho relación con tiempos que estamos viviendo ahora. Pienso que si hay algo que todos estamos de acuerdo a nivel internacional en las diferentes naciones, es que es una temporada de crisis para las naciones,
es una temporada donde las naciones están mirando hacia dónde encuentran un modelo para poder traer cierto equilibrio, mantener el progreso que se ha querido tener en el tiempo, y de alguna manera se sabe que hay una crisis a nivel internacional. O sea, todas las naciones, después de este freno que ha venido ocurriendo en las diferentes naciones, todas las naciones están ahora mismo en una entrada a una crisis económica bastante profunda, se espera que sea, y las que puedan sostenerse, voy a decir así, en medio de esa crisis, también esperan cierto remesón. Algunos expertos dicen que por lo menos es la crisis más fuerte que se ha tenido en los últimos 100 años, básicamente porque todas las naciones van a sentir de alguna manera esa repercusión. Entonces, al ver este escenario, qué importante es que nosotros sepamos cuál es nuestro refugio verdadero. Porque el refugio no está en las promesas que pueda hacernos un Estado, un gobierno, un político, tampoco está en las promesas que nos pueda hacer la banca, o que nos pueda hacer un trabajo, o cualquier cosa que pueda incluso ser buena. El refugio está en el Señor. Y qué importante entonces poder ser libre de iniquidad, y hoy día lo que vamos a ver acerca de la justicia, también tiene relación con el romper con las iniquidades, pero además en este momento preciso, en este momento histórico, es sumamente necesario que nosotros podamos estar posicionados en justicia, porque es en esa justicia donde vamos a ser librados por el Señor de cualquier mal que nos rodee. Entonces, gracias por esta oportunidad. Y bueno, quiero entrar de lleno al tema, para no quitarle tiempo a ninguno de los hermanos que está ahí expectante. Seguramente ya están con su libreta. Muy bueno eso, como buenos hijos del Señor, como buenos discípulos del Señor, estar siempre atentos con hambre de Él. ¿Y qué les parece si vamos al Salmo 37? Y quiero comenzar con este versículo, precisamente por lo que comentaba. Si bien es cierto, hay una temporada de crisis, el Señor ha visto ya los mundos desmoronarse en mucha época. Se me imagina que a lo mejor los habitantes de Egipto, cuando construían las pirámides, pensaron que nada iba a poder socavar el poder de ese imperio, pero sin embargo hoy día las pirámides no son más que digamos, una estructura arqueológica que no pasa de ser eso. Así que hay muchos mundos que se han desmoronado en el tiempo, muchos imperios que han decaído. Sin embargo, hay un trono que permanece firme siempre, que es el trono del Señor, de nuestro Señor. ¿Por qué permanece firme? Porque es un trono que está fundamentado en justicia. Dice la Escritura, justicia y juicio es el cimiento de su trono. Entonces, esa justicia, ese juicio hace que el trono del Señor permanezca para siempre. Y lo que es importante es que nosotros fuimos invitados a ser personas cercanas a ese trono y poder estar al lado del Padre de justicia, de tal manera que Él sea nuestro refugio. Ahora, Salmos 37, 21, vaya conmigo, vamos a leer por lo menos hasta el 26, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y creo que en esta temporada y en los meses que vienen se debe manifestar esa característica del justo. El justo es alguien que tiene misericordia y que da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Fíjese que este hombre del que habla Salmo se está hablando del hombre justo, del que busca justicia. No la justicia a la manera de nuestras naciones, no a la justicia a la manera occidental o a la manera civilizada, porque hay nociones de la justicia bastante equivocadas en nuestras naciones, en nuestras culturas, en nuestra civilización, que a veces no se parecen en nada a lo que el Señor entiende y Él manifiesta como justicia. Entonces, cuando habla del justo Salmo, está hablando del justo a la manera de Dios, del justo según Dios. Amén. Entonces habla de este hombre que busca justicia. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Me gusta yo siempre hago hincapié en esa parte donde dice, joven fui
y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Por qué es importante? Porque aquí el escritor de Salmo está diciendo que han pasado los años, él ha visto muchas cosas y sin embargo nunca ha visto un justo desamparado. Y qué importante para nosotros hoy en día, en este momento histórico en las naciones, saber que los justos no son desamparados. Luego dice, ni su descendencia que mendigue pan, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Todos queremos que nuestra descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus nietos, sean gente de bendición en esta tierra. Pero para que eso ocurra, tenemos que ser entonces justos, tenemos que caminar en justicia. Es la justicia el mejor resguardo que podemos tener en una temporada de crisis para el mundo, en una temporada donde los sistemas están colapsándose, implosionando por dentro, en donde el mundo incluso no encuentra a lo mejor un modelo económico para poder sustentar las siguientes generaciones, donde se hacen preguntas día a día hacia dónde se debe ir realmente. Lo mejor que podemos hacer es nosotros caminar y establecernos en la justicia según Dios. Ese es el mejor resguardo, porque el Señor cumple sus promesas. El trono del Señor no se remueve con las situaciones que ocurren en las naciones. El trono del Señor permanece firme y está por sobre todas las situaciones que pueden ocurrir alrededor en las naciones. Entonces, ahora vaya conmigo a Génesis 18:24. Vaya conmigo a Génesis 18:24. Vamos a leer hasta el 26. Y quiero que vea aquí en estos versículos cómo el Señor muestra que Él no va a tratar de la misma manera a los justos y a los injustos. Hay una manera distinta de tratarlos, hay una manera diferente del Señor de tratar con cada uno de ellos. Hoy en día se usa una palabra que es la palabra inclusión, que es pedir que podamos ser incluidos todos en algo. El video se fue de Simón, como que se le cayó la señal. A ver qué pasó. No, ahí está. ¿Qué pasó? Simón, ¿puedes abrir? Sí, mantente hablando, Alejandro. Simón, ¿puedes abrir tu micrófono? Que se cayó tu imagen y el micrófono se cerró, no sé por qué. Ahí. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estamos? Ya, ahora sí. ¿Funciona? Bien. Perfecto. ¿Alcancé a leer Génesis con ustedes? ¿O vuelvo? No, digamos, apenas estamos leyendo. Otra vez de nuevo. Listo. Génesis 18, entonces 24. Este es Abraham que está con el Señor viendo acerca de lo que va a ocurrir con Sodoma. Y dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagan morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Fíjense en estos versículos cómo se hace una diferencia y se muestra cómo los justos, la presencia de los justos pueden evitar que una ciudad sea destruida, pueden evitar que un lugar sea se derrumbe completamente por la presencia de los justos. ¿Por qué razón? Porque Dios no trata igual a los que son justos según Dios con el impío. Y eso en todas las escrituras vamos a ver que Dios no va a tratar igual al que es justo según Él con el impío. Ahora, vuelvo a reiterar, no es la justicia según nuestras culturas, no es la justicia según la civilización de hoy, no es que seamos solamente buenos ciudadanos, tiene que ver con la justicia según Dios, lo que Dios ve como justicia. Y ahí es donde entra el tema de iniquidad profundamente, porque Dios ve generaciones, Dios ve un poco más atrás de lo que nosotros vemos. Dios ve incluso si nuestras familias han ido perpetuando pecados y por lo tanto la medida de justicia de Dios es mucho más alta que el nivel de justicia que nosotros percibimos
en nuestra cultura o en la educación que podamos tener o en nuestra civilización. Entonces aquí vemos que Abraham sabe que Dios no va a tratar igual al justo y al injusto. Y de hecho todos conocemos la historia de cómo Lot es sacado antes de ser destruido Sodoma y Gomorra. Entonces ahora vaya conmigo a Mateo, porque al ver esto y al entender que el justo es tratado de una forma distinta, entonces aparece esta pregunta: ¿cómo saber lo que es la justicia según Dios? ¿Cómo tener claridad acerca de qué es la justicia según Dios? Porque es esta justicia la que quiebra la iniquidad, y si quiebra la iniquidad, entonces también rompe con las maldiciones generacionales, y si quiebra con la iniquidad, quiere decir que también quiebra con esas trampas que el diablo haya querido poner alrededor de nuestras casas. Es la justicia de Dios la que logra hacer esto. Ahora, quiero darle un ejemplo lo más práctico posible acerca de cómo es la justicia de Dios, y que podamos entender a qué se refiere el Señor cuando habla del justo y de la justicia. No quiero entrar a una discusión teológica del asunto, más que todo quiero que podamos ver algo práctico. Entonces, en Mateo 6:9, Jesucristo está hablando de la oración, le están preguntando cómo orar, y él dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es la justicia? Básicamente, la justicia es que una voluntad soberana es establecida para que sea cumplida. En la medida en que yo cumplo esa voluntad soberana, me transformo en justo frente a esa voluntad, frente a ese soberano, voy a decir así. Siempre y cuando lo cumpla de forma precisa. Un ejemplo bien práctico es que, por ejemplo, en Chile, voy a hablar de Chile porque es lo más cercano, en Chile, en las leyes del tránsito, que sería como esta voluntad soberana, las leyes del tránsito le exigen a los conductores y a la gente que está alrededor del conductor, a los que están sobre el carro, dentro del auto, del vehículo, que se pongan el cinturón de seguridad. Si no llevan el cinturón de seguridad, un policía puede tomar a esa persona y pasarle una multa por haber transgredido la ley, por haber transgredido la voluntad soberana de la ley de tránsito. Entonces, eso es ley en Chile. Sin embargo, hay otros países donde el cinturón de seguridad no es una ley, es algo sugerido solamente. Si alguien, un policía, me ve sin el cinturón y estoy en un auto que está andando, no me va a pasar una multa porque hay países donde eso no es una exigencia. Entonces, la justicia de nuestras naciones va cambiando según la cultura, según lo que piensa esa nación acerca de lo que es mejor. Sin embargo, en el reino de Dios, la voluntad soberana es la que viene del Padre. Y por eso Jesús dice: Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Si yo hago tu voluntad, entonces puedo ser considerado un justo. Si yo hago tu voluntad, voy a santificar tu nombre. Porque santificar el nombre del Señor era honrarlo haciendo su voluntad. Por ejemplo, también ocurre acá en Chile que los vehículos, los carros cuando van en la calle, si hay una señal de stop, una señal de pare, el vehículo debe detenerse completamente, la rueda tiene que detenerse, aunque no venga ningún vehículo alrededor. Si hay un policía cerca y yo bajo la velocidad y sigo avanzando porque no veo a nadie, ese policía puede pasarme una multa por haber transgredido la voluntad soberana de esa ley de tránsito. Entonces, en otros países no es así. Basta con que yo baje la velocidad y si no viene nadie, puedo pasar libremente. Y si hay un policía ahí, no me va a decir nada. Pero en la justicia, voy a decir así, de esta sociedad, entonces se pide y se exige estas cosas. En el caso del reino, vuelvo a decir, la voluntad soberana viene del Padre y por lo tanto el hacer con precisión esa voluntad soberana me transforma en un justo. Ahora, la iniquidad, como ustedes han visto seguramente, se manifiesta como algo torcido, se manifiesta como incluso un ADN torcido, que va a las personas a inclinarlas hacia lo contrario a la justicia. Por lo tanto, sería, usando este mismo ejemplo, como si yo estuviera en el carro, veo el disco pare y tengo dos opciones. Debería parar, ¿verdad? Eso es lo que me pide la ley, que me detenga. Pero imaginemos que yo sigo de largo y entonces actúo en iniquidad como un impío
frente a esa ley y me pasan una multa. O, digamos que me detengo, paro el motor, me bajo del auto y también entonces me pasarían una multa porque eso no es lo que me está pidiendo la ley. Es ilegal que me detenga en la mitad de la calle solo porque hay un disco par y me baje del auto y detenga el motor. Entonces, ahí vemos los dos extremos y esto es muy similar a lo que ocurre con la iniquidad. La iniquidad es lo torcido, el no entender, no tener dentro de nosotros la justicia de Dios, la voluntad soberana del Padre y por lo tanto termino yendo por un camino contrario, termino actuando en algo que no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Por eso Jesús les dice, oren así, Padre nuestro, que tu voluntad venga, que venga tu reino y tu voluntad se haga en mí. Porque si tu voluntad se hace en mí, si yo hago tu voluntad, Padre, voy a poder caminar como un justo. Y todas las promesas que nosotros leemos en la Escritura fueron hechas a los justos. No fueron hechas al hermano más evangélico, no fueron hechas al hermano que todos los días sagradamente va al templo, no, fueron hechas para el justo. Si ese hermano que va al templo encarna la voluntad soberana del Padre, entonces las promesas van a estar para él disponibles. Pero si no, las promesas son solo para los justos. Por eso es muy importante que podamos entender cómo Dios ve la justicia. Finalmente, la justicia también es una posición que tenemos frente al trono, una posición correcta frente a la voluntad soberana de Dios, en donde yo no me voy ni a la derecha ni a la izquierda ni a ninguna otra parte que no sea una sincronía total con esa voluntad soberana de Dios. Ahora, vaya conmigo a Romanos 2:13. Y aquí se entiende mucho mejor, porque como nosotros sabemos, el Señor le dio una ley a Israel mucho antes de Jesucristo venir. El Señor le dio una ley a Israel. Y Israel tenía que cumplir esa ley. Y esa ley no solo eran los 10 mandamientos, esa ley también implicaban leyes de sanidad higiénica, implicaban leyes con rituales para las fiestas solemnes, explicaban leyes que les decían cómo sembrar en la tierra, o sea, un sinfín de directrices para poder tocar cada punto de la vida de las personas en Israel, de la comunidad de Israel. Entonces, Romanos 2:13, y todo Israel entendió que si ellos no cumplían esa ley, se volvían transgresores, se volvía gente ilegal. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjese lo que dice Pablo explicando cómo opera entonces una voluntad soberana que está exigiendo algo. No es que yo oiga esa voluntad y entonces ya estoy libre. No, tengo que hacerlo, dice. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Eso eran justificados. Así que yo puedo decir, no, si yo escuché que la ley de este país decía tal cosa. Si usted viene a Chile, por ejemplo, en los próximos años, en los próximos meses, si usted viene a Chile y usted no se detiene en el disco pare, y usted le dice, es que yo escuché a un hermano que dijo que se detenía, pero se me olvidó, el policía va a pasar la multa sin ningún problema porque no son los oidores los declarados justos, sino los hacedores, los que hacen el cumplimiento de esa ley. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que, como bien sabemos, en Israel y en toda la humanidad, nadie pudo cumplir la ley, ¿sí? Y eso es algo que Pablo explica en Romanos, y es algo que nosotros vemos en toda la Escritura también. Los mejores hombres, los hombres más santos, los hombres con el mejor corazón entregado al Señor, fallaron. Todos ellos fallaron rotundamente en algún punto de sus vidas. El mismo Moisés, incluso, que recibió la ley, se cuenta que el Señor le dijo, esta fue la palabra soberana, esta fue la voluntad soberana de Dios, háblale a la roca para que salga agua. Todos conocemos la historia. Pero Moisés golpeó la roca, o sea que no fue preciso en el mandato que Dios le estaba haciendo y por lo tanto no santificó. Dice que el Señor le dijo, no santificaste mi nombre delante del pueblo y por esto no puedes entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés falla en ese momento porque no cumple de forma precisa la voluntad soberana. No solo Moisés, la generación de Josué también falló en muchos aspectos. Luego los jueces vemos como Israel está en este continuo ir y venir entre que es liberado por el Señor y luego se corrompen. O sea, la humanidad en sí no podía cumplir las exigencias de justicia de Dios y por lo tanto
todos éramos considerados injustos. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. El ejemplo de David, que es una persona que en general en la iglesia se admira a David, porque dice que su corazón era conforme al Señor, pero vemos en la vida de David múltiples maneras y formas en donde él falla, sin ninguna, no actúa justamente, porque la naturaleza pecaminosa lo inclina hacia el pecado. Y esto es lo que hace la iniquidad. Yo creo que ustedes lo han visto en los temas anteriores, la iniquidad inclina incluso a las personas hacia un pecado específico. Y entonces David termina pecando según los pecados de sus antepasados. No solo de la familia o de la línea genealógica de David, no solo por Rahab, no sé si se acuerdan que Rahab había sido prostituta y ella era de la línea genealógica de David, entonces David peca con inmoralidad al igual que sus antepasados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Judá. De hecho, Judá, que era la tribu de donde salió, donde emerge David, Judá mismo había tenido este asunto con la prostitución, que fue la manera en que Tamar, sabiendo que Judá frecuentaba prostitutas, ella se viste como una de ellas para poder tener un hijo con Judá. Es una historia que está ahí en la Escritura. ¿Y por qué el Señor deja esa historia para que la veamos? Para que podamos ver cómo la iniquidad se iba acumulando de generación en generación e inclinaba a la gente hacia el pecado. Y esto hacía que la humanidad caída, que la humanidad que había perdido su posición frente al trono de justicia, no podía, se demostraba que no podía caminar justamente o en rectitud delante de Dios. No podíamos tomar esa voluntad soberana y hacerla nuestra y encarnarla. Era algo imposible. Bueno, muchos ejemplos más. Podríamos pensar incluso en Saúl, ya para no tirarle todo a David, pensar en Saúl, como Saúl peca a la manera de la violencia de la tribu de Benjamín que habíamos visto o que se veía en el libro de los jueces. Saúl entonces vuelve a reiterar ese pecado. Y así sucesivamente. Por eso Romanos, vaya conmigo ahora Romanos 3:10, vamos a leer hasta el 12, Romanos 3:10 en adelante, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos nos habíamos hecho, toda la humanidad nos habíamos hecho inútiles para hacer la voluntad soberana de Dios. Por eso la oración decía: Padre, venga tu reino, tu voluntad se haga aquí, porque es la manera en que podamos ser justos, es que tu voluntad se haga en nosotros, en medio nuestro. Ahora, cuando el Señor dio la ley, y esto es algo que más de alguno de ustedes debe saber, cuando el Señor dio la ley, la entregó no con el fin de que nosotros pudiésemos, la humanidad fuese justa, o que Israel alcanzara la perfección en justicia, porque Dios sabía que Israel no lo podía hacer. Prueba de eso es que cuando Dios le da la ley, junto con la ley, les mostró cómo tenían que hacerlo cuando fallaran con la ley. Así que, aparte de decirle lo que tenían que hacer, les dijo cómo pedir perdón, cómo pagar la fianza. Imaginemos que, usando este mismo ejemplo del vehículo, que entonces paso de largo en un disco pare y me toma la policía y me pasa la multa y me dice: usted se va a ir a la cárcel, y entonces yo digo: pero no quiero irme a la cárcel, yo no sé lo que es eso. Entonces él me dice: va a tener que pagar una fianza. Y ese pagar la fianza era lo que básicamente el Señor les dio a Israel cuando les mostró cómo hacer sacrificios de expiación, cómo hacer sacrificios para quitar el pecado de Israel momentáneamente, para cubrir ese pecado. Ellos pagaban una fianza, por decirlo así, anualmente en las fiestas solemnes, porque ellos transgredían completamente o casi todo el tiempo la ley. Y la transgredían básicamente porque no tenía el ser humano la naturaleza de justicia en ellos. No solo porque no podemos decir: no, es que Israel era un pueblo duro de cabeza o duro de corazón, y por eso sí es posible. Pero también es posible que, o mejor dicho, cualquier pueblo que haya sido, habría actuado de la misma manera, porque el ser humano no tiene o tiende a inclinarse hacia la iniquidad. No tiene la fuerza para poder hacer la voluntad de Dios, a menos que Dios mismo le dé ese poder. Y ese poder aún no venía. Así que la ley vino básicamente para mostrarle a la humanidad lo lejos que estábamos
de la voluntad de Dios, lo quitado, lo lejos que estábamos de la posición correcta con el trono de justicia. O sea, así como lejos está Chile de Norteamérica, de Estados Unidos, así lo lejos que estamos ahora mismo, así de lejos estaba el ser humano del trono de Dios y del trono de justicia de Dios. O sea, kilómetros y kilómetros de distancia entre el ser humano más justo y el trono de justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la medida de justicia de Dios es demasiado alta, es demasiado perfecta, es algo que para sincronizarse a ella se requiere algo sobrenatural. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Romanos. Ahora, Romanos 3:20, vaya conmigo, seguimos en Romanos, y porque el libro Romanos es un libro que nos permite entender la justicia de Dios de una forma mucho más profunda y mucho más clara. Romanos 3:20, Romanos nos muestra, o Pablo nos dice en esta carta a Romanos, cómo Dios veía la justicia y por qué razón Dios dio la ley entonces, sabiendo que Israel no iba a alcanzar la justicia. ¿Para qué la entregó? Bueno, la entregó para que Israel se diera cuenta de su necesidad de redención y para que la humanidad también lo pudiésemos entender. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque ninguno puede hacerla, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley me doy cuenta que estoy fallando. Volviendo al ejemplo del vehículo, al haber una ley que dice, tienes que detenerte, cuando yo paso de largo y me detiene el policía y me dice, usted acaba de infringir la ley, entonces me doy cuenta que acabo de ser muy imprudente por pasar de largo en un disco que decía stop, en una señal que decía detente. Y me he dado cuenta que soy imprudente, entonces puedo arrepentirme. Y obviamente en el caso de la policía, aparte voy a tener que pagar una fianza o una multa. Vaya conmigo a Gálatas 3:22. Entonces la ley tenía este fin, que nosotros pudiésemos como humanidad darnos cuenta de la necesidad profunda que teníamos de ser llevados a la justicia por el Señor, de ser redimidos y ser vueltos a posicionar en el lugar correcto. ¿Por qué no estábamos posicionados? Porque la iniquidad del pecado original de Adán, esa iniquidad se fue acumulando en la humanidad y fue arrastrando a la humanidad cada día hacia la destrucción. Entonces, está la iniquidad que se fue acumulando, que en cierto momento sabemos que Dios, mediante el diluvio, trajo un juicio enorme sobre toda la tierra en los tiempos de Noé. Pero no fue el único momento donde trajo juicio también en la Torre de Babel, confundiendo a los pueblos que estaban ahí, trajo juicio también sobre Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que Dios, por causa de su justicia, tiene que estar continuamente trayendo juicio, y ahí es cuando Dios dice, voy a hacer algo que permita entonces que no tenga que estar yo destruyendo cada cierto tiempo las cosas, sino que hayan justos en los lugares para que ellos lleven a ese pueblo, a esa ciudad, a ese lugar, hacia la justicia. Gálatas 3:22 dice, vamos a leer hasta el 26, para los hermanos que anotan por ahí, Gálatas 3:22 hasta el 26 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Cuando Pablo dice mas la Escritura, se refiere a lo que nosotros conocemos como Antiguo Pacto, ¿verdad? A los Salmos, a los profetas y al Pentateuco. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí está el punto máximo. Al ser hechos hijos de Dios, al tener la naturaleza de Dios, podemos entonces actuar en justicia, porque la justicia se escribe en la tabla de nuestros corazones. Ya no es algo externo, ya no es algo que tengamos que estar con todo el tiempo revisando para ver si lo hice o no, sino que es algo que se escribe en la tabla de nuestros corazones. Amén. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. Y lo voy a poner como un ejemplo que me sirvió muchísimo, que el Señor un día me habló, me lo mostró de esta manera. Imagínense que usted tiene una caja de frutas
en su casa y de repente una de esas frutas se empieza a podrir. ¿Qué es lo que hace una persona? Normalmente toma la fruta que está podrida y la bota, la saca de ahí antes que pudra el resto de la fruta. Se deshace de esa manzana o de esa fruta podrida para poder hacer que la otra fruta, que es tan buena, se mantenga. Pero el Señor no hizo eso. Lo que el Señor hizo fue algo súper original, fue dejar que el resto de las frutas se pudrieran para demostrarles a todas esas frutas que todos podíamos ser igual de corruptos o igual de corrompidos como la primera que se corrompió de los primeros. Y lo que ideó el Señor fue una fórmula para hacer que esas frutas volvieran a su estado original y se regeneraran. Eso es lo que nosotros llamamos resurrección. Y no solo el estado original, sino un estado mayor, un estado mucho más poderoso, mucho más puro, mucho más justo. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. El Señor encerró todo bajo corrupción. El Señor puso una medida tan alta de justicia que nadie pudiese alcanzar para así obligarse a sí mismo a tener misericordia de todos nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la iniquidad? Muchísimo. Porque está diciéndonos que todos nosotros, yo creo que ustedes que han estado viendo los temas acerca de iniquidad se han dado cuenta que no hay ninguno dentro de todos los que están ahí revisando que no tenga una iniquidad que sacar, que no tenga algo de que arrepentirse. No hay familia perfecta, ni siquiera en mi caso tengo hermanos o digamos familia cristiana, digamos protestante, se puede decir, de varias generaciones de los primeros protestantes de Chile, pero eso no nos ha librado de la iniquidad, para nada. No nos libró porque en algún momento faltó la fe para poder alcanzar la verdadera justicia. Vuelvo a decir, el justo no necesariamente es el que tiene el rótulo de evangélico sobre su cabeza. El justo es el que es considerado justo según Dios. Y para ser considerado justo según Dios se requiere algo fundamental. Y aquí lo está diciendo Gálatas. Es una justicia por la fe. Jesucristo vino, Él fue el único justo, el único sincronizado completamente a la voluntad perfecta del Padre, al punto de decir, todo lo que hago se lo he visto al Padre hacer, todo lo que hablo es lo que el Padre me dice que hable, incluso lo que Él no hablaba es porque el Padre le decía no lo hables, porque vaya que tenía muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, esa perfección de estar bajo la voluntad del trono de Dios, solo Jesucristo la cumplió. Y Él la cumplió encarnado como hombre para que nosotros pudiésemos, por la fe, apropiarnos de esa obra que Él hizo y ser considerados hijos de Dios y por lo tanto justos también delante del trono. Y si somos considerados justos, entonces todas las promesas que están en la Escritura para tiempos críticos como los que estamos viviendo son aplicables sobre nuestras vidas cuando caminamos según esa justicia. Y eso, no sé ustedes, pero yo lo encuentro maravilloso, espectacular, porque, vuelvo a decir, hermano, no hay ningún Estado, ningún político, ninguna sociedad que pueda hoy en día, en este momento histórico de nuestras naciones, asegurarte que las cosas van a estar bien. Ninguna. Todas se están removiendo, todas están corriendo de aquí para allá, viendo qué pueden hacer. El único que te puede asegurar que tu vida va a poder tener sentido es el Dios de los cielos que prometió, que ha dado cientos de promesas a los justos. A los justos. Esos justos según Dios. Esos justos que están bajo la soberana voluntad del Padre. Amén. Entonces, siguiendo en Gálatas, vamos un poco más allá. Gálatas 4, leyendo 4, desde el versículo 4 al 6. Capítulo 4, desde el 4 al 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estos dos detalles que Pablo está diciendo es porque son cruciales. Primero, nacido de mujer, o sea, encarnado como hombre, porque no había ningún hombre justo, así que alguien tenía que ser una persona que se sincronizara a la voluntad de Dios, y como no había ser humano que lo lograra, Dios mismo tuvo que venir a hacerlo. Y nacido bajo la ley, o sea, bajo una voluntad soberana que él tuviese que cumplir para demostrar que era justo. Así que estas dos cosas Jesucristo asumió sobre él mismo para poder llevarnos a nosotros a una posición correcta, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la hijidad
o en su Biblia tal vez dice la adopción de hijos, pero esto es entendido como la hijidad, para que recibamos la condición de hijos. Y por cuanto soy hijos, dice el versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso digo que no son los justos según las leyes de nuestras naciones. No son los justos según la civilización que nos tocó vivir. No es que yo sea más justo porque resulta que estoy en el siglo XXI, en donde hay una hermosa democracia, en donde somos buenos ciudadanos, y en cambio tal vez los bárbaros del siglo pasado a lo mejor eran todos unos salvajes. No, eso no me hace más justo. Lo único que me hace justo es ser considerado hijo de Dios delante del Padre. Es lo único que me hace más justo. Por eso nos vamos a llevar varias sorpresas. ¿Cómo le pasó a los pueblos alrededor de Abraham? Pueblos todos muy civilizados, muy modernos, excepto Abraham, que era el nómada, el salvaje, que andaba por ahí de tienda en tienda, pero en el mundo era el único justo, el único justificado por la fe. ¿Por qué? Porque era considerado cercano al trono de la voluntad soberana de Dios. Entonces, por eso Pablo termina diciendo que ahora nosotros, Jesucristo vino para hacernos justos, y este hacernos justos implica que podamos vivir como hijos de Dios, de este Dios justo, de este Dios soberano de toda la tierra, que es la voluntad soberana que nosotros necesitamos seguir. Ahora, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Es por esta fe, entonces, que podemos posicionarnos nuevamente en el lugar correcto. Y esto, vuelvo a reiterar, tiene mucho que ver cuando hablamos de iniquidad, porque si hay algo que quiebra la iniquidad, si la iniquidad es lo torcido, entonces lo contrario a la iniquidad es lo recto, ¿verdad? Es la rectitud de la justicia de Dios, es estar sincronizado a la voz de Dios. Y alguien dirá, oh, pero que eso está muy difícil, porque yo, personalmente, yo como Simón podría decir, hermano, eso está dificilísimo, porque yo me conozco y soy bien cabeza dura, y a veces me cuesta entender lo que Dios me dice, me lo tiene que repetir como 2 meses seguidos, y me lo tiene que decir en sueño, y luego despierto me lo vuelvo a reiterar porque soy súper cabeza dura. Y entonces el Señor me dice, tranquilo, hijo mío, porque yo escribo mi justicia en la tabla de tu corazón, siempre y cuando tú me creas a mí. Esto es una pelea de fe. Esto es una batalla de fe. La justicia que es según Dios es por la fe. Quiere decir que yo tengo que no solo creer que Él existe, sino que creerle a Él, creer lo que Él está diciendo. El mundo va a decir muchas cosas, tu noticiero va a decir muchas cosas, aquí en Chile hablan todo el día, casi todas las noticias no son buenas, yo creo que en nuestra nación ocurre lo mismo, así que todo el mundo puede decir muchas cosas, pero hay una sola voz que tenemos que creer, y es la voz de Dios, lo que Él nos dice. Así que si hay una recomendación es que primero vea el noticiero del Señor antes que el resto de las noticias. Vete en la mañana, en la madrugada, a las noticias que el Señor te quiere dar. Esas son las mejores noticias. Porque mientras el mundo dice, aquí todos nos vamos a morir, todo está descalabrándose, el Padre puede estar diciendo una cosa totalmente diferente. Mientras todo el mundo dice, agarra tus cosas y escóndelas por ahí, el Señor puede que esté diciendo, es momento de empezar a dar. Por eso digo que hay que escuchar la voz del Padre primero. Y la justicia, según Dios, depende de cuánto le creemos a lo que Él dice. Amén. Por eso dice Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, hablando de esto de justicia. Yo creo que después de este tema, si usted desea en el Señor seguir indagando acerca de la importancia de la justicia en la Escritura, se va a encontrar que es el gran tema de los profetas. Es el gran tema de los discípulos al explicar lo que Jesucristo vino a hacer. Es una idea transversal en toda la Escritura el poder entender cómo Jesucristo era la semilla de la justicia, sembrada para poder traer el reino de los cielos. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, fíjese, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Ser hallados en Él, me gusta eso, o sea, que me encuentren dentro de Él, que cuando venga el día malo, me encuentren adentro del Señor, me encuentren en la mañana, que cuando, no sé cómo explicarlo, recuerdo que cuando estaban las noticias de la pandemia en diciembre, de que estaba recién apareciendo por allá por Asia, en Chile todavía estaban todos muy tranquilos, y de repente, por ahí por enero,
apareció el primer caso. Y entonces todo el mundo empezó a correr, todo el mundo arrancando, porque después al otro día ya habían 10 más, y al otro día habían 100, y al otro habían 300, y así. Empezó a escalar y todo el mundo corriendo. Y yo dije, yo quiero ser hallado, no corriendo, quiero ser hallado dentro de Dios. Ser hallado escuchando lo que el Padre tiene para decirme. Porque si escucho eso, eso es mucho más verdadero que todas las otras palabras que caen al suelo con el tiempo. Amén. Todo lo demás es construir sobre la arena. Escuchar la voz de Dios y hacerla es construir sobre la roca. Amén. Así que este es el mejor momento para poder entender lo que es la justicia en cuanto al Señor. Porque Él dijo, busca el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tú solo busca el reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Eso dice Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea, no voy a decir, no, yo estoy tranquilo porque estoy en un país muy lindo, que me van a ayudar, estoy en un país con seguro social a lo mejor. No se trata de eso, eso es la justicia propia. No, yo estoy re bien porque tengo un trabajo firme, no, yo estoy re bien porque tengo un título de esto. No, nada de eso sirve, hermano, todo eso es justicia propia. Mejor ponerlo a los pies del Señor y decir, Señor, yo quiero ser hallado en ti, en tu justicia, en lo que tú dices, obedecerlo. Amén. Y se va a dar cuenta que el Señor normalmente siempre va en contra de la corriente del mundo. En muchas cosas, el mundo va corriendo a una parte y el Señor está en otro lugar, totalmente distinto. Entonces, es maravilloso. Se pone súper aventurero el seguir al Señor cuando uno empieza a creer su voz. Amén. Así que vaya conmigo a Romanos. Y con esto ya quiero ir cerrando, porque ya estamos entendiendo esta necesidad entonces de ser hallados en esta justicia. ¿Cómo lo hago? Creyendo, vuelvo a decir, creyendo las palabras que Él me dice. Esto es un asunto práctico, amén. Esto es un asunto netamente práctico. No es algo que creí ayer, hace 10 años, y entonces estoy libre. No, se trata de que día a día yo crea lo que Él quiere decirme esa semana. Que día a día yo le diga, Señor, ¿qué tienes tú para mí esta semana? ¿Qué quieres decirme tú? Yo quiero ser guiado por lo que tú me dices. Y agárrate de esas noticias del Señor y quédate con esas noticias más que las que aparecen alrededor. Amén. Romanos entonces dice 6:18, del 18 al 19, dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Fíjese, por Cristo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si en el pasado la iniquidad arrasó con nuestras casas, ¿verdad? Si en el pasado la iniquidad hizo pedazos las mejores cosas que habían en nuestra familia, pero las descubrimos, las notamos, las pudimos ver, podemos pedir perdón por eso, podemos quitarla de nosotros. Entonces ahora presentemos nuestro cuerpo para servicio de la justicia, como miembros al servicio de la justicia. Me gusta esta frase de Pablo donde dice, hablo como humano. Ese hablo como humano se refiere a que no estoy hablando como hijo, dice, estoy hablando como humano, porque como hijo nosotros deberíamos, de forma innata, buscar esa justicia de Dios. De forma innata nuestro corazón dice, va, Padre, quiero escucharte para creer esa voz y seguirla. Es algo innato, es algo que no te tienen que obligar a hacerlo, te nace como hijo. Por eso Pablo dice, pero como humano, ya voy a hacer cuenta que no soy hijo, voy a hacer cuenta que soy solo un humano, les pido que por favor consideren que si antes éramos esclavos de la iniquidad, seamos ahora gente que pueda servir a la justicia. Amén. Y ahora, por último, vaya conmigo a Hebreos 10:36. Y va a ocurrir, se lo digo como experiencia personal, va a ocurrir que cuando estamos en una batalla contra la iniquidad, siempre hay un momento en donde la iniquidad se va a manifestar para que nosotros la podamos vencer mediante la fe en Jesucristo. Siempre. Voy a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que yo descubro que mi familia, si en algún momento tuvo un buen pasar, un buen vivir, tuvieron muchas finanzas, mucho dinero, me doy cuenta que todo ese dinero vino de cosas perversas, de cosas injustas, ¿no? Que se lo robaron a no sé quién, que estafaron a este otro de acá,
que tenían un negocio pero no pagaban los impuestos, o sea, era todo un asunto medio torcido. Y me doy cuenta de esto, y me doy cuenta que mi familia entonces está siendo empobrecida por eso. Pido perdón al Señor, sé que en Jesucristo puedo ser libre de todos estos pecados, y los que no cometí puedo ser libre de las maldiciones generacionales, me meto a romper con toda esa iniquidad, pero va a haber un momento en donde voy a quedar de nuevo contra la espada y la pared. Y va a estar el camino de la iniquidad de frente, que me va a decir, hácelo como lo hacían tus abuelitos, hácelo como lo hicieron aquellos que vivieron iniquidad y fíjate cómo les fue. Y voy a tener esa opción, o seguir por la fe lo que Dios me dice. Y Dios me va a decir, no, no actúes así, actúa de esta otra manera. Amén. Siempre cuando rompemos con la iniquidad, no solo hay que orar, tenemos que saber que el Señor va a ponernos delante nuestro la oportunidad de manifestar fe a lo que Él nos dice. Amén. Y si esa prueba de fe la pasamos, olvídese, te has considerado un justo y todas las promesas del Señor estarán sobre ti. Amén. Has sido considerado entonces un verdadero justo según Dios, no según este mundo, sino según Dios. Y el Señor le ha hecho promesas irrefutables a los justos, promesas que se han cumplido por todos los milenios. Todas las generaciones de la iglesia han visto la fidelidad del Señor. Y esta generación no va a quedar exenta. Vamos a ver también la fidelidad del Señor. Por eso Hebreos 10:36. Fíjese, el escritor de Hebreos le está hablando a una iglesia que está en un momento crítico, en una iglesia que estaba siendo perseguida incluso por el resto de los judíos que no los dejaban comprar porque eran cristianos. Y él les dice, porque es necesaria la paciencia. Ellos están peleando contra una iniquidad. Esa iglesia en Hebrea estaba peleando contra una iniquidad del pueblo. Y el escritor de Hebreos les dice, ¿por qué es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este versículo no se refiere a la segunda venida, se refiere a que el Señor se va a manifestar sobre tu situación. Eso está diciendo, porque aún un poco más, ten paciencia, porque aún un poco más y el que dijo que se iba a manifestar lo va a hacer. Amén. Mas el justo, dice, vivirá por fe. Ahí viene la palabra clave. Mas el justo vivirá por fe. El justo es el que se afirma en la fe y dice, yo le creo a Dios, contra viento y marea. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y esta es una gran palabra para todos nosotros en este momento que estamos viviendo, en este momento histórico, podemos decir, no somos de los que retroceden, somos de los que le creemos al Señor. Somos de los que nos afirmamos en esta fe. Porque afirmándonos, creyendo en Él, entonces somos considerados justos. ¿Y qué dice el Señor de los justos? Dice que muchas aflicciones pueden venir del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. De todas esas aflicciones. Fíjese que nos dice de algunas solamente. No de las más difíciles, no de algunas. Ahí voy a ver de cuál lo libro. No, la palabra dice en Salmos, muchas aflicciones pueden venir sobre un justo, pero de todas ellas el Señor te librará. No es el justo, vuelvo a repetir, según este mundo, sino el que es justo por la fe, el que decide creerle a Él, el que dice, Señor, yo te voy a creer, el que dice, esta semana, no me importa lo que diga el noticiario, yo te voy a preguntar a ti primero, y voy a preguntarte, Señor, ¿cuál es tu palabra para mí, para mi casa en esta semana? Y me voy a agarrar de eso, y con eso voy a caminar. No tengo idea cómo lo vas a hacer, yo solo sé que tú eres poderoso, yo solo voy a tener paciencia y voy a ver la manifestación tuya de todas tus promesas sobre mí, porque eso me hace justo. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Nada más. Dios no le pidió nada más. Dios le dijo, créeme, Abraham, nada más. Y esto es lo que quiero. Haz esto, y Abraham iba y lo hacía. Abraham no preguntaba, simplemente iba y lo hacía. Y después, ¿qué pasaba? Veía la repercusión. Veía la fidelidad del Señor cumpliendo todas las promesas que le hizo, absolutamente todas. Así que, hermanos, bendito día el que decidiste romper con la iniquidad y decir, me voy a alinear con la justicia. Porque si hay algo que te va a funcionar y te va a ayudar
en estos momentos críticos en que la nación está viviendo, es que vas a quebrar con lo torcido y te vas a posicionar en la rectitud del Señor, en donde están todas las promesas cumpliéndose. Así que, ¿qué les parece si oramos y le decimos, Señor, haznos más justos, por favor? Padre soberano de la tierra, nadie como tú, Señor. Nadie que tenga completa soberanía sobre los tiempos más que tú. Y a ti venimos y te decimos, Padre, aumenta nuestra fe, para que podamos decir, hágase tu voluntad, Señor, en esta tierra como en el cielo, a través de nosotros, y podamos ser considerados justos delante de tu trono, hijos tuyos que claman en su corazón, que claman cada mañana, que cada madrugada dicen, Abba, Padre, háblame, porque yo quiero creer tus palabras, porque yo sé que creyendo tus palabras, Señor, puedo descansar confiadamente. Todas tus promesas se cumplirán. Si yo tengo la fe para aferrarme a tus palabras, Señor. Y hoy, Señor, esta tarde, esta noche, independiente del horario donde estemos en nuestras naciones, te decimos, Señor, nos aferramos a tus palabras, más que nunca, hoy este día, porque queremos ser justos, Señor. Y toda iniquidad a nuestro alrededor se quiebre, todo lo torcido quede alejado de nosotros, Señor, porque tu rectitud, Señor, se establezca en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias te damos por Jesucristo. Gracias, Señor, por venir, por darte a ti mismo, por vivir en obediencia la voluntad soberana del Padre y permitirnos a nosotros apropiarnos de todo lo que tú hiciste. Gracias, Jesucristo el justo, por hacer todo esto por nosotros. A ti sea la gloria, a ti la honra, la alabanza, porque si no lo hubieses hecho, Señor, estaríamos perdidos en este momento. Pero tú, Señor, lo lograste. No solo perdidos en nuestra salvación, sino que en este momento histórico de las naciones no tendríamos de a dónde afirmarnos. Pero tú, el justo, nos diste un ancla segura y en ese lugar estamos, Señor, en ese refugio estamos, Señor. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Sean muy bendecidos. Nosotros Amén. nos tenemos que retirar, pero les mandamos un gran abrazo. Gracias una vez más, Maritza, Alejandro, por esta hermosa oportunidad. Gracias. Tremenda palabra. Gracias, Simón. Dios te bendiga. Dios lo siga bendiciendo. Y sé que tiene otro compromiso ahora mismo. Tremenda palabra. Ahora nosotros nos quedamos aquí un momentito para estar compartiendo y digiriendo todo esto. Amén. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones. Love you. Gloria a Dios. Para cierre ahí para entonces cerrar en Facebook y la grabación también. Sí. Todavía está grabando. Tú, pastora. Ya la puedes cerrar, la grabación. Ya, ok. Sí. Vamos a